Si eres un inversor poco emocional, eso puede tener sus ventajas. Si eres un inversor muy emocional, pues el miedo te puede hacer vender en momentos de pánico. Como inversores tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro nos traiciona. Hola de nuevo, bienvenido, bienvenida a Entiende la Economía. Hoy hablaremos de la relación entre inversiones y emociones. ¿Alguna vez te ha pasado que debido a tus emociones te has perdido una buena oportunidad de inversión o, por el contrario, has tenido unas pérdidas fuertes que podrías haberte ahorrado? Pues acompáñame y a lo largo de este vídeo daré una serie de informaciones y consejos que te pueden ayudar en el futuro para que eso no vuelva a pasar o lo haga en menor medida. ¿Te interesa? Pues acompáñame. El dinero está relacionado con muchas cosas que tienen valor para nosotros. Decía Groucho Marx, existen muchas cosas más importantes que el dinero, pero son tan caras, ¿verdad? Pues esa es un poco la idea. Para nosotros el dinero es sinónimo de riqueza, de lujo, de confort. Para algunos es sinónimo de supervivencia. Por todo ello, no es de extrañar que la ganancia y pérdida de dinero implique emociones muy fuertes para nosotros. Tenemos que saber reconocer estas emociones y controlarlas si queremos llegar a ser buenos inversores. Si eres un inversor poco emocional, eso puede tener sus ventajas. Por ejemplo, vas a tolerar mejor la volatilidad del mercado, no vas a entrar en pánico cuando esta volatilidad es alta y el mercado sufre caídas fuertes. Tampoco vas a dejarte llevar por la euforia irracional, es decir, no te vas a lanzar a comprar cuando los precios suben, presa del FOMO, del miedo a perderte la ganancia que podría venir a continuación, ¿no? Simplemente vas a tener tu propio plan, vas a ser disciplinado y vas a ceñirte a ese plan sin alejarte de él sustancialmente por las circunstancias. Todo eso está muy bien, pero si eres un inversor de este tipo, también tienes algunos aspectos a controlar, algunos aspectos con los que tienes que tener cuidado. Un inversor poco emocional no va a tener aversión a las pérdidas y puede asumir riesgos mucho mayores que otro tipo de inversores. Por otra parte, si esta escasa emocionalidad va acompañada de una escasa empatía, podrías no entender el comportamiento de los mercados y cómo se comportan las masas de inversores ante las diversas situaciones. También podría restarte motivación a la hora de aprender a hacer las cosas mejor. Y con el tiempo incluso podrías incurrir en un riesgo de aburrimiento. En el lado contrario, si eres un inversor muy emocional, vas a detectar mejor las oportunidades ligadas a los movimientos de las masas sociales, es decir, vas a entender mejor el comportamiento de otros inversores, y eso es importante. Por otra parte, vas a implicarte mucho más en el aprendizaje, vas a estar mucho más motivado para estudiar y seguir mejorando tu calidad como inversor. Ahora bien, va a haber una serie de inconvenientes, ¿eh? Si eres un inversor muy emocional, pues el miedo te puede hacer vender en momentos de pánico, la euforia te puede hacer comprar, entrar en inversiones cuando los precios son demasiado altos y además vas a tener una tendencia a operar más de la cuenta, a comprar y vender demasiadas veces al cabo del año. Si te está gustando el contenido, haz clic en el botón de la campana para suscribirte a mi canal. Para ti es gratis y a mí me ayuda muchísimo a seguir creando episodios de Entiende la Economía. Es importante que sepas qué tipo de inversor eres. Vamos a hacer un pequeño test. Imagínate, el mercado cae un 20% en un mes. Tu cartera de inversiones baja fuerte
¿qué harías? 1. Me pongo nervioso, nerviosa y pienso en vender. 2. Estoy incómodo, incómoda, espero a ver qué pasa. 3. No me afecta, sigo con mi plan. Bueno, pues apunta el número de tu respuesta y vamos a la pregunta 2. Un amigo te dice que una nueva criptomoneda va a multiplicar su valor por 10 en pocas semanas. ¿Qué harías? 1. Me entra miedo de quedarme fuera, el famoso FOMO, y pienso en comprar. 2. Lo estudio un poco y después ya decidiré. 3. No me afecta, sigo con mi estrategia. Apunta el número de tu respuesta. ¿Cómo te sientes cuando tienes dinero parado, sin invertir? 1. Ansioso, ansiosa, me estoy perdiendo oportunidades. Estoy incómodo, pero puedo esperar. O bien 3. Estoy tranquilo, tranquila y prefiero esperar una buena ocasión. Pregunta 4. Tu cartera sube un 15% en 2 meses. ¿Qué harías? Me emociono y quiero invertir más. 2. Disfruto, pero no cambio demasiado el plan. 3. No me afecta apenas. Sigo igual que antes. Y por último, quinta pregunta. En general, al hablar de tus inversiones, 1. Lo vivo con intensidad. 2. Me afectan, pero lo gestiono bien. 3. No me altera en absoluto. Lo veo como algo que hago mecánicamente. Bien, repasa tus respuestas y suma los números que has seleccionado en ellas. ¿Lo tienes? Si echamos un vistazo a la clave de nuestro test, podemos ver que si has puntuado entre 5 y 8 puntos, responderías a un perfil de inversor emocional. Por el contrario, si te vas al otro extremo y has respondido entre 13 y 15 y tus respuestas suman entre 13 y 15 puntos, serías un inversor poco emocional, un inversor que vamos a llamar frío. Entre 9 y 12 puntos hablaríamos de unas características intermedias. ¿Vale? El inversor emocional requeriría una disciplina externa, es decir, al inversor que es muy emocional le conviene el asesoramiento más que a otro tipo de inversores. O incluso que sus inversiones sean gestionadas por un robo-advisor, por una inteligencia artificial que se ocupe de realizar las compras y las ventas de acuerdo a su perfil de inversión. Por el contrario, el inversor que es frío, que el inversor que es poco emocional, tiene que tener cuidado de no asumir riesgos excesivos. En ese caso, pues tendría que incorporar a su plan seguramente algún tipo de alerta cuando el ratio de Sharpe de donde está invirtiendo no es adecuado. Podría ser esta, por ejemplo, una manera de controlar el riesgo excesivo. El inversor intermedio o de características intermedias, pues no significa que no tenga nada que aprender, claro que sí, veremos al final del vídeo algunos consejos que son aplicables para todos. Como inversores tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro nos traiciona. Y nos traiciona, ¿por qué? Pues porque es el resultado de miles y miles de años de evolución, a lo largo de los cuales el cerebro se ha ido adaptando, de manera que en nuestro diseño actual, nuestro cerebro reacciona a los cambios del entorno, de la misma manera que era esta característica muy útil para nuestros antepasados, para detectar la presencia de animales salvajes en la naturaleza. Pues esta característica de reaccionar a los cambios del entorno todavía nos resulta muy útil, por ejemplo, para ser buenos conductores en el vehículo. Nuestro cerebro también tiende a mantener una actitud optimista. Esta actitud optimista nos preserva, es beneficiosa para nosotros, es capaz de recuperarnos de golpes difíciles que tengamos a lo largo de la vida. Eso no significa que en ocasiones, pues esta característica del cerebro, pues bajo determinadas circunstancias no nos funcione del todo bien y podamos entrar en depresión. Pero nuestro cerebro está
diseñado para que esto en principio no suceda. Además, nuestro cerebro busca patrones, los busca incluso donde no los hay. Esto, por ejemplo, hace miles de años podía ser útil para, pues para que las personas detectaran, por ejemplo, cuáles eran las horas en las cuales determinadas bestias estaban dormidas. Hoy en día nos puede resultar también muy útil de cara a intentar automatizar procesos, por ejemplo, pero es una característica que hay que vigilar con cuidado, porque nos puede llevar a errores en la inversión, como veremos más adelante. Y otra característica importante de nuestro cerebro es que recuerda con más intensidad los sucesos recientes que los sucesos antiguos. Esto está relacionado con la característica 2, con esa necesidad de hacernos superar los traumas con el tiempo. El problema de esta característica para un inversor es que puede hacernos olvidar que el mercado en otros tiempos ha tenido comportamientos mucho peores que el comportamiento actual. Y olvidar eso puede ser peligroso. Veamos con un poco más de detenimiento estas características de las que hablábamos. Reaccionar, en general, está bien, pero hay que tener cuidado de no reaccionar demasiado, sobre todo como inversores. El cerebro tiende a subestimar los riesgos frecuentes, por ejemplo, el cruzar la calle, o, por ejemplo, como inversores, la depreciación de los ahorros debida a la inflación. Y en cambio, sobrepondera los riesgos que son infrecuentes. Por ejemplo, el accidente de aviación. Tenemos mucho miedo al accidente de aviación cuando en realidad es algo muy infrecuente. Lo mismo sucede con las crisis bursátiles. Como inversores tenemos un gran miedo a que suceda una fuerte crisis, pues por ejemplo como la del año 1929 en Wall Street. Pero si nos fijamos en las estadísticas históricas, una crisis así de fuerte como la del año 29, es estadísticamente muy, muy infrecuente. Por lo tanto, tenemos que valorar los riesgos de acuerdo también a su frecuencia. Si reaccionamos demasiado, tenemos, como ya hemos mencionado anteriormente, el riesgo de sobreoperación, de comprar y vender demasiadas veces en el mercado. Salvo que seas trader y busques el beneficio a corto plazo, pues en principio no nos interesa hacer muchas operaciones de compra-venta. Eso demuestra que en el largo plazo no funciona bien. Si eres un inversor de largo plazo, no te conviene hacer eso. Entonces, ¿qué puedes hacer si tienes esta tendencia? Pues una recomendación: céntrate en el beneficio de tu cartera. No te fijes tanto en lo que sube o baja uno de tus activos, sino fíjate en el conjunto. Además, si has diseñado bien tu cartera, si la has diversificado, las pérdidas que sufre uno de tus activos deberían quedar al menos parcialmente compensadas por las ganancias de los otros. ¿Más recomendaciones? Bueno, pues te recomiendo que mires las herramientas de autocontrol de las que hablaremos al final del vídeo. La mayoría de la gente es optimista y así, si hacemos una encuesta, veríamos que nos creemos que tenemos más posibilidades de éxito que nuestros compañeros. También, por lo general, creemos que somos más aptos para un trabajo que la media. También tendemos a pensar que nuestra casa se revaloriza mejor que las de otros ciudadanos de nuestra misma población. Tendemos a pensar que nuestros hijos tienen más probabilidades de ser superdotados o de alcanzar el éxito en la vida. También solemos pensar que tenemos menos riesgo en caer en adicciones o en tener problemas de salud, y incluso pensamos que tenemos menos probabilidades de divorciarnos. Estos datos han sido extraídos del libro Tu dinero y tu cerebro, de Jason Zweig. Si te interesan estos temas y en general todo lo relacionado con lo que estamos tratando en este vídeo, te recomiendo la lectura del libro. Encontrarás un enlace en la descripción de este vídeo.
En general, ser optimistas en la vida está bien, pero como inversores tenemos que tener cuidado. Un exceso de optimismo puede llevarnos a adoptar riesgos excesivos. Por otra parte, está muy relacionado con el optimismo lo que se llama el sesgo de confirmación y el sesgo de autoservicio. El sesgo de confirmación consiste en ignorar aquella información que va en contra de nuestras tesis. Como inversores, eso es un lujo que no nos podemos permitir. El sesgo de autoservicio consiste en creer que los éxitos personales son debidos exclusivamente a uno mismo, pero que los fracasos son debidos a factores externos, entre ellos la suerte. El sesgo de autoservicio es especialmente peligroso para un inversor si llega al convencimiento de que una cadena de éxitos en sus inversiones es exclusivamente mérito propio y que no existe un factor azar, que no existe una pequeña componente de suerte. A modo anecdótico, la mayoría de los inversores cree que la rentabilidad de sus inversiones está por encima de la media del mercado, pero si hacemos un análisis más detallado de sus datos, podríamos comprobar que al menos un tercio de ellos está equivocado y que han sobrevalorado su rentabilidad. De nuevo, estos datos están extraídos del libro de Jason Zweig. Esa tendencia que tiene nuestro cerebro a buscar patrones está muy bien, pero en finanzas tenemos que recordar que existen tantos factores que influyen en el resultado que este siempre va a tener un componente pseudo aleatorio, es decir, un componente de azar. Puedes encontrar patrones que se cumplen en más del 50% de los casos, especialmente en el patrones de corto plazo que utilizan mucho los traders, pero nunca vas a encontrar patrones que se cumplan el 100% de las veces. Recuérdalo, siempre hay un factor azar. Como inversores, tenemos que tener muy presente que el estado de ánimo afecta mucho a nuestras decisiones. Así, tendemos a adoptar más riesgos cuando estamos contentos que cuando estamos tristes. Tendemos a tomar más riesgos cuando las últimas decisiones nos han salido bien. Incluso cuando luce el sol, más que cuando está nublado. Y en bolsa, por ejemplo, si esta lleva muchas semanas de subida y las crisis están lejanas en el tiempo, también nos podemos envalentonar, nos podemos adoptar más riesgos de lo razonable. Por tanto, tengamos muy presente esta circunstancia y a la hora de tomar decisiones intentemos no tomarlas en momentos que sean de ánimo especialmente exaltado para nosotros o especialmente deprimido. Cualquiera de los dos extremos hay que evitarlos en la toma de decisiones de inversión. Veamos a continuación una serie de herramientas que pueden resultar muy útiles para todo tipo de inversores, pero especialmente para los inversores emocionales. La primera de estas herramientas, que bueno, podemos llamarlas herramientas o también podríamos llamarlas reglas, sería escribir una serie de normas que van a fijar tu plan de inversiones. Y cuando las circunstancias del mercado te hagan dudar, vuelve a leer detenidamente esas normas. La segunda de las reglas o herramientas que puedes aplicar es el DCA. El DCA, Dollar Cost Average, consiste en invertir una cierta cantidad con una periodicidad fija, con independencia de lo que esté haciendo el mercado. Tanto si sube como si baja, tú vas a invertir una cantidad, por ejemplo 100 euros todos los meses a comienzos de cada mes. Esta estrategia en el largo plazo es una estrategia muy recomendada y muy beneficiosa para ti. Otra cosa es que tus inversiones no sean tan a largo plazo y que quieras sacar partido de las oscilaciones del mercado en el corto plazo. Pero entonces estaríamos hablando más bien de trading en lugar de inversión. La regla número 3 sería el establecer
Stop loss. ¿Qué es un stop loss? Pues es una orden de venta condicionada a un determinado nivel de pérdidas. Por ejemplo, compras un determinado activo, unas acciones de una empresa, y nada más comprarlas, fijas una orden stop loss según la cual esas acciones se tienen que vender si tienes unas pérdidas igual o superior a 15, 20, 25%, no sé, cada uno sabrá cuál es el nivel de pérdidas que está dispuesto a asumir. Es interesante porque en ocasiones estas pérdidas se mantienen demasiado a lo largo del tiempo y claro, eso es algo que no nos podemos permitir, ¿no? La herramienta número 4 es algo tan tonto como revisar el gráfico de largo plazo. Muchas veces nos perdemos en lo que sucede en las últimas horas, en los últimos días. Unas acciones llevan una racha muy mala y ya estamos pensando en vender. Y muchas veces se trata de una corrección más o menos fuerte y si miráramos el gráfico de largo plazo veríamos que la tendencia es buena, que no es el momento de vender todavía. Así que, por tanto, no digo que no vendas, sino que antes de hacerlo, por favor, revisa el gráfico de largo plazo, que a lo mejor si lo revisas tu decisión es diferente. Por último, si un activo te quita el sueño, deshacte de él cuanto antes, reduce o bien reduce su exposición en tu cartera. Está claro que si el tener un determinado activo te está poniendo demasiado nervioso, entonces es que no es el activo adecuado para ti. Y lo que sobran en los mercados son activos disponibles donde poner tu dinero. ¿De acuerdo? Hasta aquí nuestro vídeo de esta semana. Si te ha gustado, por favor, dale al like. Nos vemos la semana que viene si tú quieres. Adiós.